Auspicia este bloque. Segundo bloque de impacto económico, el tema de la industria del juicio, de la litigiosidad laboral, lo venimos planteando desde hace mucho en impacto económico por cómo afecta a las empresas, especialmente a las pymes y a la generación de empleo, a quienes buscan trabajo. Para abordarlo, hoy convocamos a tres opiniones muy calificadas. Nos acompaña Alejandro Cataldi, que es titular del estudio Cataldi Abogados. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por el convite. Y también nos acompaña Juan Fariña y Agustín Merlo, que integran el estudio Poma Cianca y Asociados. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Una primera lectura a modo de diagnóstico. ¿Por qué la litigiosidad laboral es un problema en Argentina? En realidad creo que el marco es general. El incremento de litigiosidad no es solo en el fuero laboral. Si analizamos cualquier estadística provincial, Río Negro, Neuquén, la litigiosidad en los últimos 10-15 años se ha dado también en los fueros civil y comercial. Por lo tanto, sin duda que el tema convocante es la laboral. Ha habido ahí sí un factor, creo, determinante que ha tenido que ver con la famosa ley de riesgo de trabajo, la implicancia que ha tenido sus cambios legislativos, desde su sanción en el 95 hasta las últimas reformas de enero de este año, y esto ha generado que en tribunales del fuero la cantidad de causas por accidente de trabajo que no logran resolución ni acuerdo son altísimas. Porque si bien es cierto que el resto de los conflictos laborales, como puede ser un despido, como puede ser alguna otra cuestión, siguen existiendo y también han tenido alguna suba, son más proclive a poder conciliarse y a buscar alternativas de solución del conflicto. Los de riesgo de trabajo no, y esto viene también atado a los criterios de jurisprudencia, o sea, cómo es que la Corte ha ido marcando algunas líneas respecto específicamente de la ley de riesgo de trabajo, con inconstitucionalidades, y eso hace que los tribunales locales vayan sufriendo también esos vaivenes, aplicando o no aplicando el criterio de la Corte, cuestión que hace que las ART, hasta que no tienen panoramas resueltos, obviamente no terminan de pagar si es que tienen que pagar en alguno de los procesos. Bien. Yo creo que el componente de litigiosidad en el fuero laboral sin resolución pasa prioritariamente por los conflictos de ley de riesgo. Después, por supuesto, empresas en crisis, situaciones de despidos, situaciones puntuales, de las cuales el Alto Valle no es ajeno por ser una economía regional. Claro. Entonces, como la actividad de la agricultura ha sufrido en los últimos años un gran embate, eso ha llevado a que haya una cantidad de conflictos vinculados con el agro que son significativos también. Bien. Juan, Agustín, sí. El diagnóstico. Coincido con Alejandro que todas estas, hubo un gran aumento de lo que fueron causas por accidente de trabajo, por diversos motivos, bueno, por la legislación que ha generado que se ha basado más en lo que es la indemnización que en la prevención de accidentes, entonces lo que ha generado que resulte rentable la actividad de hacer juicios de accidentes. También son juicios que son de montos elevados, que generan, que mueven un mercado, incluso hay muchos estudios que se han especializado en lo que es accidente de trabajo. Claro. Y en base, las reformas no han atacado lo principal del problema, que es la prevención, sino que lo que han ido es a generar indemnizaciones que, eso fomenta mayores reclamos y mayores juicios en la materia, digamos. También, la última reforma ha buscado, de cierta forma, reducir, por ejemplo, en los juicios por accidente, los peritos médicos, que cobran de acuerdo un porcentaje de acuerdo a la indemnización. Claro. Y lo que busca la última reforma, por ejemplo, es que los peritos tengan un monto, tengan un sueldo fijo de cierta forma para que no genere imparcialidad, parcialidad, claro, ¿viste? Para fomentar la parcialidad del perito. Claro, desacoplar los honorarios del resultado. Claro, tal cual. Ahora, el problema es que se sigue, nunca se atacó lo que es la prevención ni reducir la cantidad de siniestros, ni reducir los conflictos, sino que se buscó más generar indemnizaciones, que eso lo que genera es que haya más reclamos y resulte un mercado que genere rentabilidad y se busque generar ese tipo de juicios. A pesar, Juan, de que objetivo básico de la ley de riesgo era justamente la prevención. Exacto. O sea, la declamación en la ley está. El tema es cómo el sistema, a lo largo de los años, demostró que no cumplió con el objetivo de prevención
y ya cuando se aprobó la ley habían cuestionamientos en la doctrina respecto de cómo era que las ART iban a poder estar auditadas o controladas para poder llevar adelante los planes de prevención. Hay un problema de diseño legal, entonces se puede Y la decir... ley manifiesta una intención y en la practicidad termina siendo otra cosa. De hecho, la ley manifiesta una intención en su primera parte, en su articulado, y toda la parte posterior va, no sé si en contrario, pero por lo menos no se condice con ello. Claro. El artículo 1 pone el énfasis en la prevención y todo el articulado posterior se basa en la indemnización que se tiene que pagar después. Y todas las normas posteriores del dictado de la 24.557 hacia adelante, sean reglamentarias o normas dictadas por el Congreso, han ido a incrementar los montos indemnizatorios, pero ninguno o muy pocos a incrementar el control sobre las prestaciones médicas que se prestan, a mejorar las prestaciones médicas, sino que solo se mejora el monto económico, el monto que se abona como resultado. Pocas leyes en el ámbito del derecho laboral han tenido tantas inconstitucionalidades puntuales como tuvo la ley de riesgo. O sea, la Corte se ha ocupado en 5 o 6 temas específicos de declarar la invalidez constitucional. Esto sí generó cambios y reformas legislativas que dicen, al menos en lo que es su exposición de motivo, tomar el criterio de la Corte. No todos estamos de acuerdo de que verdaderamente se haya tomado el criterio de la Corte, y esto también aumenta la litigiosidad. O sea, no podemos ser ingenuos en creer de que los juicios se generan porque se generan espontáneamente. Se generan porque hay fisuras legislativas, interpretativas, que hacen que no podamos salir de la conflictiva. Y realmente aún el cambio del que recién hablaba Juan, que introduce la reforma de enero, que todavía no vamos a aplicar, al menos en su parte principal, hasta que no adhieran las provincias, esto de que las comisiones médicas sean de trámite previo obligatorio, también ya generó polémica. O sea, ya hay muchos autores cuestionando y diciendo que si tomábamos algún criterio de la Corte, esto podría ser declarado inconstitucional. O sea, todavía no lo aplicamos y ya estamos discutiendo sobre la validez o invalidez. Imagínate que de aquí a 3-4 años, si las provincias adhirieran y comenzamos con las discusiones judiciales, vamos a seguir incrementando la cantidad de juicios donde discutimos la validez constitucional. Agustín, vos citabas antes de comenzar una estadística referida a Neuquén. Sí, bueno, el Poder Judicial de Neuquén se ha tenido que rediseñar un poco, ellos han tomado nota de los incrementos en los juicios laborales, y han tenido que rediseñar su estructura de lo que es la estructura común más conocida de un juzgado, a tener que crear despachos especializados, justamente por la cantidad de causas que han ingresado al Poder Judicial. Claro. Eso no se hizo al azar, sino que se hizo un estudio pormenorizado de qué cantidad de causas componían la totalidad de los expedientes del fuero laboral. Y se observó allí, está en un informe que es preparado por el Poder Judicial de Neuquén, el informe 50 del 2015, donde se lee claramente que del 2012 hacia adelante, con la reforma complemento, lo que fuera, no vamos a entrar en esa discusión, el nivel de litigios por accidente de trabajo subió en forma exponencial. Tanto así que del 2013 al 2014 se duplicó la base de litigios por accidente de trabajo. Por accidente de trabajo. Exacto. Del 100% de las causas, aproximadamente sin temor a equivocarme, un 16% correspondía a accidentes de trabajo, y en el 2014 pasaron a un 33%. Claro, el doble. Exactamente el doble. Claro. Lo cual demuestra el aumento de la litigiosidad en esa materia, siendo que paralelamente los informes de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo han demostrado que ha descendido la siniestralidad. Claro. O al menos no ha crecido. O ha crecido, como para justificar, claro, este incremento, esta duplicación de los montos de los siniestros. Ocurre, y todas estas reformas o actualizaciones han tenido el mismo efecto, ocurre que hay un arrastre. O sea, que no es que al salir la ley automáticamente se corta, viene todo el efecto de cascada. Esto que bien planteaba él respecto de el objetivo ha sido aumentar los montos indemnizatorios. Aquí había como una creencia de que la posibilidad de ir a la vía civil era ejercida en función de que la vía civil era una reparación integral con montos muy superiores a la tarifa de la ley de riesgo. Esto fue siempre, digamos, el tema de discusión. Un objetivo de la reforma ha sido, bueno, levantemos el monto de la ley especial tarifada, vamos por un valor de la sistémica que sea realmente reparador. Eso para lo que es accidente de trabajo o enfermedades profesionales. Claro.
y eso va a disminuir el ejercicio de la acción civil. Este es el objetivo, y yo creo que en alguna medida ese objetivo se va a cumplir, pero se va a terminar de cumplir recién a partir de ahora, dentro de un tiempo. Claro. Ahora, todo lo que ya se inició hacia atrás son juicios que están en tribunales y que esperan su tramitación y esperan su sentencia. Claro. Y eso incrementa la Y legislación. lo que hizo fue inclinar mucho. Antes había más juicios por reparación integral que incluía al empleador, y ahora lo que está habiendo mucha causa contra las RT. Claro. Con esta nueva ley resulta, o sea, lo más, digamos, lo más factible es litigar contra la RT. Pero de cierta forma repercute en el empleador, que le sube la alícuota, le sube los costos. Ese es el tema. Claro. Y entonces a la larga la terminan pagando los empleadores y con costos laborales. Claro. Digamos. Ahora, en el ejercicio profesional que ustedes realizan, ¿qué casos concretos que consideran, digamos, fraudulentos o que no corresponde iniciar una acción legal y que se inicia, detectan? Sin dar nombre de empresas, ¿no? Pero ¿qué situaciones concretas? Es muy difícil calificar de fraudulentos. Hay juicios donde es posible que el trabajador no presente la incapacidad que dice tener y haya una discrepancia con la incapacidad que determinó la comisión médica o la propia RT, y después esto está sujeto a una pericia. En el Valle, yo litigo como ellos en todo lo que es el Alto Valle, desde el Valle Medio hasta Rincón y Cutralcó y Zapala. Al menos yo no tengo la sensación de que exista esto que a nivel nacional ha sido ahora moneda corriente en los últimos días, de decir de que hay todo un fraude atrás de los juicios laborales. Hay juicios laborales, hay pretensiones que tendrán más o menos derecho y hay jueces que terminan resolviendo y sentenciando, pero no hay, al menos mi percepción, vos me has pedido mi opinión personal claro, respecto al ejercicio de los clientes con los que yo trabajo. Sí hay casos muy puntuales que en su momento se detectaron, de algunos accidentes que son provocados, esto que se cuenta, yo lo he podido vivir, de que antes que termine justo la cosecha se quiebre el dedo, se cae de la escalera, hay situaciones muy puntuales, pero te diría que son mínimas y casi insignificativas respecto de la masa de juicios por accidente que existe. Esa es mi opinión. Agustín, Juan, ¿qué percepción de casos concretos? Yo coincido en que para mí eso de que existe una mafia o un fraude, no estoy también coincido con Alejandro, que no estoy de acuerdo de que exista. Lo que existe por ahí, hay fallos judiciales de cierta tendencia más ideológica o unas cuestiones en algunas cámaras de Capital Federal, bueno, algunos, pero o tendencias jurisprudenciales que ha marcado la misma Corte Suprema, que puede ser que de cierta forma han generado mayor posibilidad de reclamos, pero no desde el punto de vista de que existe una mafia, una cuestión así generalizada. De hecho yo tampoco la veo. Sí, vemos mucha litigiosidad y a veces por ahí vemos cierta especulación en el uso de la normativa laboral de la jurisprudencia, porque un empleado que consigue otro trabajo, en vez de renunciar y irse a otro trabajo, busca la forma como para generar un juicio e irse con plata de su empleadora. A veces hay un uso especulativo, pero bueno, también a veces el empleado tiene la posibilidad por el hecho de que haya algún incumplimiento, ¿no? A veces se le da lugar al empleado que lo reclame. Pero bueno, sí, a veces se ve un uso especulativo de la normativa, pero no veo una existencia de una mafia fraudulenta, digamos, sino que lo que se da por ahí hay tendencias jurisprudenciales con cierta ideología que bueno han generado la posibilidad de ciertos reclamos. Claro. Ahora, sí, yo me sumo a eso. Lo que se ha generado específicamente en accidente de trabajo es una técnica legislativa que ha sido por lo menos deficiente y muy dispersa, que ha generado tanta diversidad de criterios casi como tribunales existen, me debería decir, al punto tal de que un hecho no es resarcido de la misma forma si ocurre de un lado del río o no. Porque acá en el Alto Valle, si la Cámara de Cipolletti tiene un criterio para determinados casos que no lo comparte los juzgados de Neuquén, no quiere decir que uno u otro estén equivocados o que el otro esté no cierto, sino que ha generado este tipo de especulación. Digo esto por la dispersión normativa, por la falta de precisión de las normas, que ha permitido que ciertos reclamos sean elevados considerablemente y no resarcidos en su justa medida. Eso un poco ha tenido un coto con el reciente fallo Expósito, que es muy criticado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha tenido su recepción jurisprudencial a nivel local. ¿En qué consiste brevemente? El fallo Expósito había toda una discusión con qué ocurría con los cambios legislativos con los siniestros ocurridos anteriormente. Se le aplicaba esa norma que era más beneficiosa. Respecto sobre todo a los valores, actualización de valores si eran repotenciados o no. Claro.
Lo que hizo el fallo Expósito es poner un coto, es decir, de la reforma legislativa hacia adelante se aplican los beneficios, los incrementos, como se le quiera llamar, Sí. y a los siniestros anteriores no, se rigen por la ley que estaba vigente en su momento. Cuando habían muchísimos tribunales que lo aplicaban de manera Exacto, retroactiva. claro. O sea, la Corte cortó, digamos, con ese criterio y a nivel local se han alineado con el criterio de Expósito. Ya en la Neuquén. posibilidad de criterio, Claro. digamos. Ahora, bueno, pero ¿la ley no debería acotar esa disparidad de criterios? Pregunto... Sí, como- te voy a responder, preguntás como contador y te vamos a contestar como abogados. La ley siempre admite más de una interpretación y en la medida que seamos dos los abogados habrán dos interpretaciones y somos tres, posiblemente tres, y así se suma. O sea, la ley no es tan categórica, más allá de que diga que no tiene efecto retroactivo. ¿Por qué? Porque hay que interpretarla integralmente, porque hay que aplicar los principios, hay que aplicar los tratados internacionales, hay que aplicar la Constitución Nacional, y todo eso es lo que juega para que la Corte muchas veces resuelva en un sentido o en otro. Claro. Ahora, hay algo que está fallando, porque la cantidad de juicios laborales es elevada, hay pymes que corren el riesgo de volcar, de cerrar por tener que pagar una indemnización, o sea, hay algo que no está funcionando bien. Para las pymes los costos laborales están siendo muy altos y eso genera incluso muchas veces que por ahí haya trabajo o parte de Trabajo. sin registrar, digamos, Claro. en negro. Sí, que es un riesgo Que las también. pymes dicen, mira, si no lo no pago parte de mi sueldo en negro, no llego a fin de mes. El problema es que después tenés un juicio por ahí que todo Y mal bueno, registrado claro. y las indemnizaciones hoy por Claro. deficiente registración son muy elevadas. Y los juicios terminan siendo muy difíciles de pagar también. A nosotros se nos generan situaciones muy difíciles de explicar también. Cuando estamos en un juicio, explicarle a la empresa por qué tiene que pagar lo que tiene que pagar. Pero sí, los costos laborales terminan siendo muy elevados. Yo insisto con que te dividiría lo que tiene que ver con la ley de riesgo y accidente de trabajo y el resto de los reclamos laborales. ¿Por qué? Porque en el resto de los reclamos laborales el empleador medianamente puede hacer una previsión. Puede saber si tuvo o no registrado cuál es la consecuencia, puede saber si pagó una hora extra y no la documentó, qué le pueden reclamar, y puede saber si despide sin causa, cuánto es la indemnización y se rige por la ley, y eso es estimable. En cambio, si tiene un accidente de trabajo, él especula con que la RT va a hacerse cargo de todo y lo va a poner a cubierto. Y a lo largo de estos últimos años se ha mostrado que no necesariamente lo va a poner íntegramente a cubierto. Y aquí es donde viene la contingencia no estimable, no predecible. Claro. Y esto es lo que muchas veces termina impactando en una forma categórica para una pyme. Una pyme que no está preparada a recibir una condena complementaria de 500, 800 o 1.000.000 de Sí. pesos, no tiene forma de salir de ahí. En cambio, si es un despido de un trabajador de 2 años de antigüedad, Sí, ya lo sabe tenés. que 50.000 pesos lo va a poder pagar. Claro. Esa es la diferencia entre un tema y el otro. Les propongo un paréntesis. Claro. Ya veremos. Gracias. Auspicia este bloque Servicios Petroleros Mirasal, una empresa de Allen comprometida con la comunidad. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.